Bueno, une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad en el segundo segmento con Alexander Campos, @CamposAlexam. Y nuestra crónica de todos los lunes, la crónica del desmadre nacional. Alexander, en el llamado, en la propaganda que quise hacer de este programa, dije, bueno, esta semana ha pasado o está pasando de todo. Ahora, una segunda lectura y indica que ha pasado de todo en el plano de de las apariencias y no ha pasado nada en el plano personal de la gente. La gente sigue muy complicada, las familias siguen muy limitadas en sus posibilidades, las comunidades siguen padeciendo de los cortes de luz, de los cortes de agua, de la suciedad, porque tampoco pasa quien deba recoger la basura. Por allí solo pasan los organismos represivos del Estado para hacer de las suyas. Y bueno, eso suma y suma cifras absolutamente oprobiosas de ejecutados. Ahora, ¿cuál es tu valoración? ¿Cuál es tu valoración? Porque mientras tanto, sociólogas como Colette Capriles dicen que el venezolano le hace falta un baño de realidad. Un baño de realidad. Sí. Es decir, no lo leí, porque es una barbaridad. No, ella dice que esto es lo que hay y que por lo tanto, digamos, nos guste o no, lo único que hay es eso que llaman proceso de diálogo entre oposición y gobierno venezolano. Ya, es lo único que ellos construyen. Ya, yo pensé cuando decía baño de realidad es porque el venezolano supuestamente no sabe qué está sucediendo. Y entonces, según ellas, hay que calarse porque eso es lo que ellos han decidido, que eso es lo que hay. Bueno, a ver, ¿cómo decirles? Es que ese es el discurso reiterativo de siempre, que no cambia, el discurso de aquel que acepta lo que se le impone, incapaz de hacer política y construir algo con las fuerzas que realmente hay. Es decir, es un discurso, no quisiera llamarlo entreguista, pero es un discurso de que no toma la realidad para construir, sino que toma la realidad que le impone para construir. En ese sentido, creo que hay que entender realidad. Realidad es la realidad que le imponen a ella y no la realidad que es capaz de construir con la gente. Eso no es política, porque si la política fuese aceptar la realidad tal cual como se nos impone, pues no hubiese ningún cambio político, pues no hubiese política como tal. Es decir, una politóloga como ella que diga eso es una aberración, porque eso es negar la esencia de la esencia de la política, que significa jugar con las dinámicas del poder, trabajar con las dinámicas del poder y construir con las dinámicas del poder. Que tú tengas en cuenta lo que hay, es decir, lo que hasta este momento te quieren imponer, no quiere decir que aceptes lo que te quieren imponer. Que partas de lo que hay, porque no puedes partir de tus deseos, eso es otra cosa. Pero que partas de lo que hay para construir un futuro distinto, eso es hacer política. Y no que partas de lo que hay para construir el destino que ellos te quieren imponer. Es decir, si eso es así, yo la verdad no lo he leído, pero yo sé que tú estás muy bien enterado de todas estas cosas. Pues si eso es así, significa la negación del ejercicio político. Porque
es no ver más allá de lo que te permiten ver y no hacer el esfuerzo para construir otra cosa. Ahora, yo me niego a pensar que eso sea una posición a la que se ha llegado intelectualmente. Es decir, eso es contrahistórico totalmente. Una persona con 4 dedos de frente no puede partir de asumir esto. Y menos un intelectual como esto. ¿Qué hay detrás? Pues mira, uno se imagina cualquier tipo de cosa. Pero esa es una posición interesada para imponer una línea de trabajo. No es una posición honestamente intelectual, que son dos cosas totalmente distintas. Por lo tanto, no es una posición a la que valga la pena ni siquiera pararle, porque no es seria. Es decir, no es seria y con eso no construimos absolutamente nada. Ahora, ¿en qué anda la sociedad venezolana? A lo que otros pueden construir. Claro, Alexander, yo soy de los que cree que ocurren cosas en respecto de las cuales la sociedad venezolana no tiene ningún interés ni en sus procesos ni en sus resultados. Eso que ocurrió en México está absolutamente al margen de las expectativas y las preocupaciones de los venezolanos. De hecho, conversaba aquí con un compañero de trabajo y me decía, oye, pero estoy más que decepcionado. O sea, esto fue peor de lo que yo me imaginaba. Peor en términos de la estética, peor en términos de los resultados y para colmo, la guinda de la torta, y creo que tú lo decías, que no es ineptitud, sino que forma parte de un guión muy bien pensado, la guinda de la torta como para comunicar perfectamente es, ok, te suelto uno de los tuyos. Ese tuyo, por cierto, que estuvo una semana diciendo que estaba de morir, que había que sacarlo urgentemente para una clínica porque tenía un mal cardíaco, y sucede que sale gordito, bien afeitado, hablando perfectamente, sin ninguna señal de agotamiento pulmonar, abrazando a quien quisiera y en agenda como para integrarse a una comisión de negociación. ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo la impostura? ¿Hasta cuándo la perversidad? Este es un país maltratado, porque este es un país que está viendo una telenovela chimba, repetida, y además es una telenovela en la cual le soplan el guión, o sea que no tiene ninguna emoción. Sí. Aquí no hay nada distinto a lo que todos hemos visto desde hace cuántos años. Pues, es decir, no se puede esperar otra cosa. Es la eterna historia del matrimonio, que el marido llega del matrimonio del marido violento, pues que llega siempre con la misma excusa. Esta vez sí me voy a reformar, esta vez sí voy a hacer algo distinto, pero todos sabemos que eso no es así. Y además es que este es más radical. Ellos claramente, además, digamos, es que quizás aquí lo único interesante del guión, Víctor, es, y yo lo trabajaba ayer con una gente con la que estuvimos una conferencia, es que es la pornografía en cómo se lleva adelante el asunto. Es decir, cada vez son más abiertos. Yo te voy a dar hasta aquí. Es decir, te saco a una persona, te saco a 2 personas, a 4, a 5, evidentemente después meto preso a 10, a 15, a 20, te concedo que entren tantos barquitos y tantas cosas y tantos aviones y encargos de la ONU con alimentos, te concedo que importes algún tipo de cosa, a lo mejor que exportes otro tipo de cosas, pero no negocio lo principal. No negocio lo principal, que es el poder. En esa lista no está comprometido el poder. En esa lista no se pone a elegir sobre cuál es el destino que quiere. Sobre esa lista, el poder sigue garantizado
antes, durante y después de esa conversación. Y por lo tanto, las personas y las condiciones que nos llevaron y el sistema que nos llevó y que nos tiene a donde está, seguirán en la misma. Es decir, el régimen se encarga de que esa conversación se dé en los términos que haya que darse, porque no tiene otra razón para que no se dé de esa manera. Porque no es verdad, como que dice Magdaleno, que las sanciones lo llevaron allí, porque si fue él y la gente que representa y todos los demás diciendo que aquí, que a pesar de las sanciones esto es un éxito. Es decir, aquí se está recuperando la economía, Venezuela va para adelante, y por eso es que Fede Cámara negocia y hace todo aquello. Es decir, evidentemente que se van una y otra vez, y ya sabemos que lo de la Corte tiene absoluta nulidad mientras ellos se mantengan en el poder, porque no va a haber ninguna fuerza que los haga que haga esa sentencia, porque saben muy bien, y es más, lo que haría sería radicalizarlos en quedarse en el único lugar y en las únicas condiciones que les garantizarían su inmunidad. El cuento de que ahora Surinam va a entregar al general, al presidente que la Corte Penal Internacional requería, eso es una tontería. Lo entrega porque precisamente ya no tiene ningún tipo de fuerza, ya ni económica ni militar, que lo sostenga. Entonces, es decir, eso es absolutamente tonto. ¿Qué está pasando? La verdad de lo que está pasando es que los venezolanos, al margen de la sociedad civil y al margen del poder político, está buscando su sobrevivencia. Está construyendo los mecanismos económicos para poder seguir sobreviviendo, está buscando los mecanismos hasta donde se llegue, porque la verdad es que esto es ilimitado, las posibilidades son ilimitadas, pero no se quede en el aparato. Resuelve, busca resolver, busca construir sus posibilidades, porque sabe que desde el mundo político no va a tener ninguna solución. Entonces, eso es increíble, eso es totalmente paradójico. A mayor impulso ciudadano, que en este caso no es ciudadano en el sentido tradicional del término, sino a mayor impulso personal, menos desarrollo político. Lamentable. Ahora, dice hoy el presidente de Fede Cámaras en últimas noticias, dice que a mayor estabilidad política, mayor crecimiento económico. Yo me atreví a preguntar eso por mi tuit. Bueno, ¿de qué estabilidad política estamos hablando y de qué economía estamos hablando? Sí, evidentemente ellos, nadie, para nadie es un secreto que ellos están pensando en China. Para nadie es un secreto esto. La verdad es que el diseño, aquello tiene todo lo denigrante que podemos hacer y digamos que podamos endilgarle, y ya lo vimos ayer en Kabul, preparándose para ser los grandes sostenedores del régimen más antihumano, de uno de los regímenes más antihumanos que ha existido en la humanidad hasta hoy en día, que es el régimen talibán. Y China, junto con Rusia, preparándose para hacer el sostén. Por algo, todo Occidente está hoy en ese escenario dramático que es el aeropuerto de Kabul,
mientras ellos están en sus embajadas muy tranquilos, porque evidentemente allí se está reconstruyendo la ruta de la seda y allí se está reconstruyendo las alianzas entre el terrorismo islámico y los estados autocráticos claro, porque, de Rusia porque son autocráticos para someter a las mujeres y absolutamente capitalistas para explotar droga, vender droga y comprar armas. No, bueno, eso es típico, es decir, el régimen autocrático, los regímenes autocráticos son como los malandros, pues. Sencillamente tienen un discurso más moralista que cualquier dominico en una Semana Santa, y sin embargo su actitud es totalmente malandra. Y no solamente con las mujeres. La charia es evidentemente que lo que más se ve de la charia es el trato y el relacionamiento con las mujeres, porque realmente es totalmente vergonzoso. Pero la charia es un proyecto de dominación mundial, no nos equivoquemos, en el que ya declararon: nosotros tenemos todo el tiempo del mundo, pero nuestro objetivo es la conquista de la cultura occidental, y quien no esté de acuerdo morirá. Así de sencillo. Es decir, ese es su proyecto, les llevará 1000 años, como hasta ahora lo han y además hacer, con durmientes en Europa, porque ese es el gran cálculo ¿Cómo? que ellos han hecho. Su gran cálculo es Europa, y Europa en 40 años es musulmán, porque las mujeres europeas decidieron no parir, porque la cultura progre dijo: la familia no es importante, la agenda de género es la gran descomposición de Occidente, y por otra parte llegan inmigrantes musulmanes que eso sí tienen familia, eso sí se dedican a procrear hijos y son musulmanes. Hay ciudades en el norte de Europa que son totalmente musulmanes y allí rige la charia. Claro, el mal, Víctor, tiene muchos modelos políticos, muchos modelos culturales, tiene muchos modelos. Sin embargo, hay unos principios básicos que se reproducen de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la situación histórica y a las posibilidades políticas de uno y otro. Pero uno de ellos, y ya lo hablábamos un poco con Andrea, es el de hacerse fuerte no por el crecimiento propio, sino por el debilitamiento del otro. Eso es, digamos, clásico. Ahora, en ese principio lo desarrollan de muchas maneras. Una, la que estábamos hablando con Andrea, la desidentificación del sujeto. La desidentificación como Estado, la desidentificación cultural, la desidentificación del sujeto, la desestructuración y la desestabilización del sujeto, y mientras eso va sucediendo con ellos se van reafirmando, no porque convenzan. Entonces se meten desde dentro, que es lo que sucede en todas las culturas, los debilitan en su fundamento, y no es que promueven la construcción de un nuevo fundamento mejor, no, lo que promueven es la eliminación del otro para sustituirlo por... Entonces, todo ese proyecto del supuesto diálogo intercultural, en el que yo podría estar de acuerdo si significara verdadero diálogo y no imposición soterrada de otra cultura, porque eso es lo que es el diálogo cultural, la renuncia al habla de parte del uno y la imposición desde el silencio parte del otro. Ese es el cual se van metiendo. Estados Unidos no está tan libre del asunto. Usted
la cultura coque en Estados Unidos, y es violenta, y quizás precisamente eso explique la reacción y el fenómeno Trump, porque esa es la respuesta que te están dando. Entonces, ojo, yo tengo mucha esperanza que, fíjate tú, a pesar de nosotros estar viendo en Kabul una de las experiencias más horrorosas que históricamente podamos estar viviendo en Occidente en los últimos años. Yo no sé si vieron cómo la gente se subía a los alerones de los aviones de la Fuerza Aérea. Y cómo se caían en el aire, cómo se caían, terrible. Ese horror, ese pánico, a lo mejor nos dice algo. A lo mejor nos dice algo en Occidente y nos pone pero lo que sucedió, lo que está sucediendo en Afganistán tiene que impactar, o por lo menos debería provocar la reflexión de Occidente sobre las posibilidades de su existencia. Pero es que a nadie le interesa, el problema es de fondo y de raíz. Tú hablas con un joven y no le interesa el futuro de nada. No tienen categoría civilizacional, no tienen compromiso trascendente, no creen en nada. Lo de ellos es un eterno presente de disfrute. Tú le preguntas, ajá, ¿y cómo vas a vivir cuando tengas 70 años? No me interesa. ¿Vas a tener hijos? No. ¿Vas a tener familia? No. ¿Crees en Dios? No. Pero ¿crees en tu comunidad? No. Eso lo produjo, Víctor, además, y eso es interesante, la modernidad que le criticaba al venezolano su supuesto presentismo. Es decir, que el venezolano estaba... Y porque parecía que la planificación estaba instalada dentro de la modernidad, no solamente como un dispositivo organizacional de las instituciones, sino como un dispositivo del manejo de la personalidad. Y resulta ser que el producto de esa racionalidad lo que nos está colocando es en manos de esto que tú estás describiendo. Pero, Víctor, yo estoy de acuerdo en tu observación, pero no estoy de acuerdo en las perspectivas que hace. Es posible, es decir, no es que es posible, es verdad lo que tú estás diciendo. El europeo, el mundo, las nuevas generaciones pareciese estarse comiendo a sí mismo, pareciese estarse alimentando de sí mismo. Ojo, pero eso no significa que ese sea su destino, eso no significa que eso sea a lo que están destinados. Estas experiencias podrían llevarnos, hay que trabajarlo. Por cierto, retomo a Don Bosco. Don Bosco en este sentido era un eterno esperanzado en la juventud, y pensaba que por muy malo que fuese el niño, por muy desviado que fuese el niño, decía él, paciencia y apertura es posible crear milagros. Todo esto, evidentemente, en Don Bosco con la bendición de Dios. Pero yo lo que quiero decir es que no podemos abandonar esa lucha. La lucha por formar jóvenes que piensen más allá del presente, tal como tú lo estás diciendo, es una lucha que hay que dar. Es que yo creo incluso, Alexander, y lo he venido diciendo, esa tendría que ser la esencia de la lucha política en adelante. Yo creo que hay que volver a los orígenes. Yo creo que de esas mesas de negociación no va a salir nada.
sino el fortalecimiento del statu quo y una demostración todavía más esplendorosa de que nuestras élites nos traicionaron, de que los voceros empresariales, los voceros institucionales y los voceros políticos están coaligados con el mal para salvarse ellos y sin importarles cuánto y cuántos se hundan los demás. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde volver a lo básico: fe, familia, comunidad, compasión. O sea, y lo digo en serio, no va a haber milagros. Del cielo no va a venir ningún milagro que no sea nuestra propia conversión y nuestra propia convicción de que hay que rescatar, hay que seguir trabajando en la comunidad, en la familia y a la luz de la fe. Eso hay que hacerlo. Y hay que tratar al otro con compasión. Y hay que practicar, digamos, que el rescate de los que están peor que nosotros. Porque no hay del lado de las élites ninguna señal que están trabajando por nosotros, y por supuesto no podemos contar con que este régimen vaya a hacer nada por procurarnos una mejora y un bienestar. Yo creo eso. Y creo que, por supuesto, mira, Víctor, hay que educar a los chamos y hay que volver a las familias a las venezolanas que tú conoces mejor que yo. La familia de la abuela con sus nietos, de la mamá y la abuela con sus nietos, del papá y su mamá con sus hijos, del papá con la abuela y sus nietos, de la tía que se encargó de unos sobrinitos. O sea, la familia, la venezolana, pero el centro ese que forma, informa, educa y le narra al niño un horizonte, un camino de esperanza y de responsabilidad. Y lo cuida. Sí. Y en la medida de lo posible le da de comer. Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que tú estás diciendo. Para nosotros, los cristianos, más que una posición de fe, que ya eso lo es todo, el cristianismo nos ofrece una experiencia histórica, no solamente de partir de la nada, que en realidad no es partir de la nada, es partir de Cristo resucitado, pero es de partir de cero condiciones, de cero posibilidades históricas, pero colocando la fe completa en los valores del Cristo resucitado, en el Cristo resucitado. Nosotros le hemos dado a la humanidad digamos, la experiencia de que se puede construir un movimiento gigantesco. Es decir, el cristiano no le tiene miedo a la oscuridad, el cristiano no le tiene miedo a las pequeñas comunidades, el cristiano no le tiene miedo a empezar de cero, porque confía en que lo que para el futuro. Y quizás para algunos eso no puede ser política, muy probablemente, pero muchos creemos que a partir de allí se puede no solamente construir política, sino construir un mundo mucho mejor. Y el venezolano, y la posición histórica, la experiencia cultural del venezolano, ratifica más bien esa posición. El venezolano no le tiene miedo al trabajo, al contrario de lo que dicen las élites. El venezolano no le tiene miedo a la planificación, el venezolano no le tiene miedo al sufrimiento, y con eso contamos, porque la madre nos ha enseñado que esos son los valores centrados en el esfuerzo con los que se construye lo más sólido de la familia, que es la familia. Yo le acabo de escribir que ya lo vamos a presentar, creo que la semana que viene, se dice, un trabajo sobre una investigación sobre el sentido de la propiedad privada en Venezuela y cómo está centrado en el valor del esfuerzo y por qué el valor del esfuerzo solidifica el valor de la propiedad privada, que creo que explica muy bien esto. Bueno, es decir, Alexander, de eso podemos hablar cuando de esta bladera de tonterías sobre el venezolano cada vez más nos indica
que con él podemos contar para construir una nación, que tenemos lo que es necesario para construir una nación. Sí, lo que sobran son estas élites perversas y perdidas. Gracias, Alexander. Tenemos que seguir conversando sobre el tema. Hoy un nuevo capítulo de la Crónica del Desmadre Nacional. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, maquillaje y controles, maquillaje y producción, José Gregorio González. En los controles, Helen Machado en la lectura de las noticias, Marilia García en la producción de contenidos. Y bueno, nos seguimos viendo hoy, 206 años de nacimiento de San Juan Bosco. Saludos. Una nube desgarrada, una sangre derramada, aleluya. 15 gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, aleluya. 1000 silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, 3 guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.